y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Quiero hablarles acerca del tema el peligro de un pueblo desenfrenado. Desenfrenado significa un comportamiento impulsivo, sin moderación, sin orden, ni sentido de la medida. Es decir, que una persona o un pueblo o una familia, porque hay personas, familias y pueblos desenfrenados, pierden el control, tienen un comportamiento impulsivo y están prestos para ejecutar cosas sin control en la tierra. Por ejemplo, hay un desenfrenamiento en la parte moral, en lo sexual, en lo moral, en todos los aspectos. Un desenfreno total. En el mundo de lo moral se ha desenfrenado y hay una caída precipitosa, continua, hacia el abismo de donde ya no saldrán. Se han encontrado violadores, criminales que secuestran las mujeres, las llevan a sus casas, las violan, las matan, las despedazan y algunos hasta se comen los pedazos literalmente. Ha habido hombres que se les ha descubierto en los refrigeradores trozos de brazos, de piernas, de partes de su cuerpo allí refrigerados porque los sacan para comérselos. Es una degeneración total, una caída en lo moral del pueblo. También el desenfreno puede ser en la droga, en parrandas. Usted ve que no importa que el gobierno prohíba que la gente no corra por allá para las playas a contaminarse, pero el pueblo desenfrenado no le importa la orden de nadie. Y se van y hacen lo que les da la gana, se contaminan, se contagian, se corrompen. Usted ve que las discotecas, los prostíbulos, todas las cantinas, la gente, los directores de esas cantinas pelean contra el gobierno porque no les dan libertad de estar hasta la medianoche cada tarde que se reúnen. Es un desenfreno moral, de vicio, de corrupción, de suciedad y de porquería que hay en la sociedad en la que vivimos. Cuando hablamos de lo espiritual, también la palabra de Dios nos habla que hay que enseñar al pueblo. El pueblo tiene que estar enseñado a diferenciar, a distinguir entre lo santo y lo sucio, entre lo limpio y lo inmundo. El cristiano tiene que haber desarrollado sus sentidos espirituales para que pueda discernir, entender lo que debe hacer. Esta orden fue dada al sacerdocio, a los profetas, a los ministros de culto para que enseñaran al pueblo. Y esa es mi responsabilidad como pastor, como ministro de la palabra, como instrumento de Dios. Tengo una responsabilidad
en mis hombros de enseñarle no solamente a ustedes, sino a todos los que nos oyen a través de los medios de comunicación, radio y televisión por todas partes de la tierra. Hermano, enseñar esta palabra. El libro de Oseas, después del profeta Daniel, el capítulo 4, versículo 6, dice la palabra: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, les está hablando a los líderes, yo te echaré del sacerdocio. Por cuanto te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dios toma la autoridad para censurar y sentenciar, disciplinar este tipo de líderes que dejaron al pueblo en ignorancia. ¿Cómo puede ser eso? Sencillo. Una congregación puede reunirse y pueden cantar 2 o 3 horas y el mensaje ser 10 minutos, 5 minutos. Y en ocasiones se cantó tanto que ya no hay tiempo para exponer el mensaje, y entonces le dicen, algunos sacan el cuento de que Dios tomó el control en la alabanza y que no hubo tiempo para predicar el mensaje de Dios. Esa es una aberración y una traición al llamamiento que Dios le ha hecho a hombres y mujeres para predicar este mensaje de Dios. Y esto el Señor lo sanciona y les dice: por cuanto se olvidaron de mi ley, también yo me olvidaré de tus hijos. Por cuanto desechaste el conocimiento, también yo te echaré del sacerdocio, o sea, del liderazgo. Pueden estar allí, pero ya echados de la presencia de Dios, sin respaldo alguno, sin autoridad y sin revelación de Dios. El libro de Proverbios, en el capítulo 29, dice la palabra, Proverbios 29, versículo 18, dice lo siguiente: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El pueblo hace lo que le da la gana porque no hay estructura, no hay enseñanza, no hay conocimiento de Dios. Y el capítulo 11 o Proverbios número 11 también nos dice en el verso 14 lo siguiente. 11 de Proverbios, alabado sea el Señor. Mira esto: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Alabado sea Dios. La dirección tiene que ser con sabiduría. Al pueblo se tiene que dirigir con sabiduría, con oración, con búsqueda del rostro de Dios. No se puede dirigir una congregación simplemente por el intelecto, por el conocimiento intelectual que alguien pueda tener. La obra de Dios no es simplemente intelectual. La obra de Dios es espiritual. Y los que dirigen tienen que ser
espirituales. Una congregación dirigida por un carnudo será una congregación de carne. Una congregación dirigida por un pastor, por un líder que no ora, que no busca a Dios, será una congregación atada por el diablo, por la carne, fría, apática, indiferente, carnuda. La carne estará gobernando y dominando dicha congregación. De modo que si no hay dirección sabia, el pueblo caerá. Todos estos versos de la palabra y muchos más que pudiéramos traer al tema que están escritos, las sagradas escrituras, nos hablan de la responsabilidad directa que recae sobre los hombros, sobre la cabeza de hombres y mujeres que el Señor ha llamado al ministerio para enseñar al pueblo y conducir un pueblo hacia la patria celestial. Instruir al pueblo y evitar así el desenfreno en cualquier ámbito, en cualquier área, que serán quienes usan con el fin de poner en vergüenza la obra de Dios. Alabado sea Dios. El pueblo desenfrenado va a manchar el testimonio de la obra de la iglesia, de la causa generalizada del Señor en la tierra. Un pueblo desenfrenado, sin conocimiento, ignorante. Ocurren las cosas desastrosas que usted ve a través de las redes sociales que suceden dentro de tantas organizaciones evangélicas. Alabado sea el Señor. Para evitar esa vergüenza, esa afrenta, tenemos que alertar al pueblo a través de la palabra. Y dice la Escritura en segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Aquí dice esta palabra lo siguiente. Alabado sea el Señor. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y si usted ve el capítulo 4 de la misma carta a Timoteo, segunda carta, capítulo 4, verso 1 y 2, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es una responsabilidad que Dios ha sentado sobre la vida de todo aquel que ha llamado a la predicación de este evangelio. Quien lo haga para gloria suya, allá él. Quien lo haga por un negocio personal, allá él. Quien lo haga para conseguir sus propios intereses, allá él. Pero quien Dios ha adiestrado para hablar esta verdad, tendrá que hablarla a costa de lo que sea,
tendrá que hablar esta verdad. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. En este tiempo, igual que en el pasado, hermano, igual que en el pasado, siempre ha habido y habrán, y a nivel y a medida que el tiempo se estrecha y que se aproxima el levantamiento de la iglesia al cielo, van a aparecer más multitudes de hombres y mujeres que son instrumentos de la carne y del diablo predicando este evangelio. Permisivos en su totalidad, flojos en su totalidad, cobardes en su totalidad. O sea, son instrumentos que el diablo penetró, introdujo dentro de la iglesia del pueblo de Dios, porque el Señor habla de su pueblo. Mi pueblo se perdió, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Entonces, esos instrumentos del mal van a ser introducidos, van a penetrar la iglesia, el pueblo del Señor. En este tiempo, igual que en el pasado, siempre han habido esa clase de ministros tolerantes, permisivos, como que no ven y como que no oyen. Pueden ver que el pueblo se está desenfrenando, se está descarriando, y a ellos no les interesa, como que no escuchan ni ven. Son flojos y cobardes en el sentido de la predicación y de la aplicación de la palabra. Alabado sea el Señor. No estorban al pueblo. No estorban al pueblo su pecado. No le corrigen a nadie. No le predican la verdad a ninguno. Estos instrumentos flojos y cobardes dejan que el pueblo se descarríe y haga lo que le dé la gana hacer. Y al final se van a perder. Son pastores y evangelistas con sotana. La sangre de Cristo tiene poder. La palabra nos dice, hablándonos acerca de esta situación, en el libro de Éxodo capítulo 32, bendito sea Dios para siempre. Éxodo 32, verso 15 al 16, dice la escritura lo siguiente: y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Era una obra extraordinariamente grande, que para este tiempo, si eso existiera, hermano, eso se cotizaría en muchos millones de dólares. Era el dedo de Dios escribiendo en unas tablas de piedra. Una cosa espectacular. Sin embargo, aquí dice la palabra en el verso 21, y dijo Moisés a Aarón: ¿qué has hecho? Este pueblo que ha traído sobre él tan grande pecado. Moisés dejó a Aarón
de reemplazo, sustituyéndolo mientras el líder Moisés subió al monte a estar por varios días en la presencia de Dios, recibiendo las tablas de la ley que regirían al pueblo de ahí en adelante. Pero como tardó, el pueblo se desenfrenó. Y note eso. ¿Por qué no se desenfrenó cuando estaba Moisés presente? Porque cuando esta palabra, la autoridad y la verdad están decretadas, el pueblo no se desenfrena. ¿Sabe que el capítulo 20 del libro de los Hechos registra eso mismo? Algo similar que Pablo el apóstol está diciendo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres perversos que hablen cosas perversas para arrastrar discípulos tras sí. Estaba hablando de dos cosas: van a entrar y se van a levantar. De ahí mismo se iban a levantar. Mi pregunta: ¿por qué no se levantaron esos falsos profetas, esos falsos creyentes? ¿Por qué no entraron los lobos rapaces mientras estaba Pablo allí en Mileto y mientras estaba enseñando la palabra? Porque la espada que se utiliza para gloria de Dios, una espada afilada, que es la espada del Espíritu de Dios, la palabra de Dios, mientras esa palabra, esa espada esté cortando de un lado al otro dentro de una congregación, no hay lobo rapaz que pueda entrar. No hay lobo que se levante. No hay loba que se levante. Pueden estar ahí ocultos, porque en una congregación no creemos jamás que todos sean salvos. Yo por lo menos no lo creo. Y me disculpan mi apreciación, pero hay gente que no es salva, pero están dentro. Gente que siempre están, pero no son. Los frutos desmeritan esa persona que sea salva. ¿Pero por qué no se manifiestan? Porque hay una espada que corta para la derecha, para la izquierda, para el frente. Esa espada no deja que el lobo se levante. Pero por eso es que muchas organizaciones, tan pronto como se cambia el liderazgo, que defienden la verdad, defienden la obra de Dios, y entran aquellos líderes permisivos, cobardes y flojos, de una vez empieza a manifestarse los lobos rapaces. Entran y salen. No tienen quien los combata. Así es. Y por eso las organizaciones, las misiones, las congregaciones, cuando muere un líder vertical, defensor de la verdad, y entra un cobarde, se dañó la iglesia. Hasta ahí llegó. La sangre de Cristo tiene poder. Por eso usted debe ser un defensor de la verdad, no simplemente uno más sentado dentro de las sillas de un templo. Tiene que ser un defensor de la verdad, de la palabra, levantar el estandarte de la bandera de la verdad y honrar el nombre soberano del Dios eterno. Aleluya. Eso ocurrió en la vida de Pablo, pero eso ocurrió
en la vida de Moisés. Y él no se había muerto todavía. Él era el pastor de aquellos millones de personas. Pero su hermano era un hombre flojo y cobarde. Y lo dejó por algunas semanas, hermano. Y cuando venía descendiendo del monte, porque el Señor le dijo: desciende, vaya, porque tu pueblo que sacaste de Egipto, el Señor se lo regaló a Moisés. Tu pueblo que sacaste de Egipto se ha pervertido. Así le dice el Señor. Y eso es una palabra fuerte, hermano. El pueblo se ha corrompido. Vaya. Y venían bajando del monte. Y como Josué, el ayudante de Moisés, estaba por ahí cerca, esperando a Moisés, cuando se encontraron, Josué dice: oigo una gritería como de fiesta, como de algo raro. Y Moisés dijo: yo oigo otra cosa. Porque cada uno oye con los oídos afinados que tiene. Yo oigo otra cosa. Y fueron bajando, hermano, descendiendo. Y dice la palabra en el verso 25: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado. Y escuche esta palabra: desenfrenado, porque Aarón lo había permitido. Mire, Aarón había permitido. Él era un líder, pero un líder flojo, contrario al liderazgo de Moisés. Y permitió. Ese tipo de líderes abundan por montones, hermano. Son permisivos. Cualquiera viene de los del pueblo o de los líderes inferiores a decir: mire, vamos a traer aquí unos reggaetoneros, unos rockeros, y hacemos una campaña y verá usted cuántas almas se van a convertir. Y si el líder es flojo, dice: amén. No solamente rockeros, minifaldudas allí en los altares.